La primera gracia que existe, según la Biblia, está relatada en el libro de Génesis, en el capítulo 3, cuando el hombre peca, transgrede la ley de Dios. El Señor lo echa del huerto del Edén. Estaban desnudos, pero dice la Escritura que les hizo túnicas, los vistió, los sacó del huerto del Edén, los mandó a labrar la tierra, pero no los mandó sin su presencia. Porque si no hubiese estado la gracia con Adán y con Eva, los hubiese muerto. Aún echándolos del huerto del Edén, les dio su gracia. Aunque explícitamente no está plasmada en la Escritura, pero se sobreentiende que fue con su gracia, porque dijo, ya el hombre conoce lo bueno y lo malo, ya es uno como nosotros, vamos a sacarlo de aquí, porque si no alargará su mano y tomará del árbol de la vida y vivirá para siempre. Cuidando al hombre, porque ya el hombre el pecado había entrado en él. Entonces fíjense, la Escritura lo vistió de una túnica. Esto es importante, no voy a ahondar en este pedacito, pero es importante porque la vestimenta con que Dios vistió al hombre y a la mujer fue como una túnica, completamente los cubrió, completamente su cuerpo, y los echó afuera, pero con su gracia, tiempo de gracia. También dice la Escritura que en el libro de Génesis, en el capítulo 6, en el versículo 8, dice que Noé halló gracia. Esta es una de las tantas veces que se oye que el hombre halla gracia, cuando Dios quiso acabar el mundo, porque él se había arrepentido de haber hecho el mundo, de haber hecho el hombre, de haber creado el hombre, y estaba decidido a acabar con todo. Dice que Noé halló gracia en los ojos del Señor. ¿Por qué Noé halló gracia? Hay un poder. Noé era un hombre recto, justo delante de Dios, servía al Señor, a ese Dios vivo, aunque la tierra se había corrompido, aunque el mundo se había llenado de maldad. Noé servía al Señor. No había ley del pecado. Fíjense algo, no había ley del pecado. Todavía el pecado no estaba normado, pero el imperio de la muerte reinaba. El imperio de la muerte reinaba y no había ley. No había ley que normara el pecado. Pero el hombre moría por el pecado, por el imperio de la muerte que reinaba en él, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Noé halla gracia. ¿Para qué halló gracia Noé? ¿Cuál fue el propósito de la gracia que se le da a Noé? La vida. La gracia en justicia, plasmada en Noé para vida. Entonces Dios hace una sección acá con Noé. Haya gracia, es justo este hombre, es justicia. Dios salva la vida de Noé y de lo que con él estaba. O sea que la gracia de Noé alcanzó su familia, alcanzó, y también trajo a la vida a lo que con él estaba. En este tiempo, cuando la gracia es derramada sobre los que entran en Cristo, porque dice la Escritura que todo el que entra a Cristo, que acepta al Señor Jesucristo como un Señor y Salvador, la gracia lo ha tocado. ¿Por qué? Porque ha sido escogido del mundo. El Señor ha hallado gracia en él y lo ha sacado del mundo, lo ha pasado de muerte a vida, y lo ha traído del reino de las tinieblas, del reino de la muerte al reino de la vida. Y su gracia está sobre él, y hay un poder. Entonces, la gracia que está sobre esta persona también alcanza a su entorno. Si nosotros no somos capaces de valorar la gracia con que se nos ha llamado en justicia, entonces tendremos problemas. Nuestro hermano Wilfredo, por su comentario. Amén, hermano. Gloria al Señor. El tema de la gracia, el poder de la gracia. Hay un poder en la gracia de Dios.
La gracia de Dios ha venido al mundo para bendecir al pueblo del Señor. Y la gracia está a través de todos los hermanos, de todas las personas que verdaderamente hacen la voluntad del Señor. Hay ejemplos muchísimos, como lo que acaba de comentar nuestro hermano Euclides, el ejemplo de la gracia que había en estos hombres. Ahora, hay una historia muy conocida en la Biblia, que es la historia de José. Todo el mundo conoce que José fue vendido por sus hermanos y fue llevado a Egipto y pasó por situaciones terribles. Pero vamos a leer aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 39, versículo 21, lo que dice. Dice la escritura de la siguiente manera, dice: pero Jehová estaba con Josué y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Gloria al nombre del Señor. Mire cómo la gracia de Dios, la misericordia de Dios, vino a la vida de José, acompañado de la gracia de Dios. Y este hombre después, por la gracia que Dios había puesto en él, generó esa confianza en el faraón para ser él después la mano derecha de este hombre y así poder entonces ayudar a su pueblo, que en ese tiempo pasó por una escasez terrible de comida. Muchas veces la gracia que Dios pone en nosotros es para ayudar a las personas. La gracia que ayuda, pero también está la gracia que te permite abrir las puertas. La gracia que abre las puertas. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando tú eres nuevo en un trabajo, Dios pone la gracia y te elevan de cargo, pero es porque la gracia del Señor está en ti. Y entonces tú con este cargo puedes ayudar a muchas personas. Entonces ahí vemos la gracia del Señor. Nosotros aquí en la Escritura vemos cómo la gracia de Dios en estos hombres, la gracia de Dios en estos hombres estaba. Ahora, en este tiempo el cristiano ha perdido la gracia de Dios, ha perdido la gracia del Señor. Nosotros podemos ver en este tiempo cómo nuestros hermanos andan deliberadamente, lo vemos en los autobuses, lo vemos en diferentes partes de la ciudad, diciendo y haciendo cosas terribles, estando dentro del Evangelio de Jesucristo. La gracia de Dios se ha ido de ellos y son señalados y andan de boca en boca porque la gracia de Dios se ha perdido. Cuando la gracia del Señor está en uno, en este tiempo el poder de Dios está en uno y se manifiesta la gloria de Dios y los enfermos son sanados. Eres bendecido por el Señor porque la gracia del Señor está allí. Hay un poder que se ejerce en la gracia porque es el mismo Dios que está contigo. La gracia del Señor es uno de los espíritus de Dios que viene a tu vida. Que cuando la gente te ve, la gente es transformada, la gente es cambiada, su pensamiento cambia. Cuando Jesucristo entró en la sinagoga a leer el pergamino, dice que todos los que estaban allí quedaron sorprendidos por las palabras de gracia que salían de su boca. O sea que las palabras convencieron a aquella gente y su pensamiento en ese momento fue cambiado, fue transformado por la gracia del Señor. Y decían: este no es el hijo del carpintero, este no es Jesús, el hijo de María. Pero la gracia del Señor estaba con él. Entonces, cuando la gracia del Señor está con nosotros, nuestras palabras cambian, nuestras palabras transforman a las personas.
Nuestra palabra que hablamos viene condimentada con la unción del Espíritu de Dios. Y la persona te escucha, la persona te puede entender. Hay un poder que tú no puedes entender. Hay personas que son terribles por esa boca, pero nadie se le puede acercar. Pero tú como cristiano, tú vas en el nombre del Señor y esa persona te escucha, te oye, porque la gracia del Señor está contigo. Y cuando esa persona te ve, esa persona, su carácter es dominado, su carácter es opacado por la gracia del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Hermano, pide con su comentario. Así es, mi hermano, el poder de la gracia. ¿Estamos bajo la ley o bajo la gracia? Estamos bajo la gracia. Pero la gracia es justicia, para justicia. Nuestro hermano comentaba que una gran mayoría de los cristianos han perdido la gracia, se han salido, se han desviado. Vamos a leer en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 4, dice de la siguiente manera: de Cristo os desligaste, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incursión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Estas persuasiones no proceden de aquel que os llama. Fíjense algo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Fíjense algo. Cuando nosotros entramos al Evangelio, se nos da porque la Escritura lo dice. Hemos obtenido la gracia, hemos hallado gracia en el Señor y Él nos escogió. Él nos escoge, nosotros no lo escogemos a Él nos escoge y nos lleva, así como Él pasó y le dijo a Pedro: sígueme, a Mateo, a Lucas, y le dijo a los discípulos: síganme, y ellos nos seguían. ¿Por qué? ¿Por qué no llamó a otro? Y cuando Él escogió entre todos los que le seguían a 12, esos 12 tuvieron la gracia de Él para ser parte de su equipo, para ser su equipo, para entrenarlos. Hallaron gracia en Él y fueron escogidos. Entonces, cuando tú estás caminando en la gracia del Señor, pero alguien viene y te estorba, ya te pones y le crees estas doctrinas que no son del Señor de Jesucristo, y comienzas a hacer cosas en el Evangelio que no es lo que debes hacer, entonces una pequeña porción, un pequeño toque de levadura leuda la masa, te leuda tu gracia, y ya no es gracia, eres rechazado, vilipendiado, pero no porque las aflicciones, sino por lo malo que haces, porque no estás actuando de la manera correcta, porque no estás en la verdad. Cuando tú pides dinero, predicas con una olla en el suelo pidiendo dinero, limosna, pidiendo ofrenda, tú estás fuera de la Escritura. El cristiano no hace eso. El que está bajo la gracia es sustentado por el Señor, ¿verdad? Cuando tú sales a vender rifas, a hacer vendimia, tú no estás bajo la gracia, tú estás en una doctrina de hombre, ¿verdad? El cual eso te hostiga, te afana y te hace ver cosas que no son, y tú no tienes crecimiento, porque la gracia del Señor te hace crecer. Entonces la pregunta es: ¿quién te estorbó? ¿Quién te sacó de la gracia del Señor? Esos consejos que te dan no provienen de Jesucristo, porque Jesucristo aconseja a través de su palabra. ¿Quién fue? ¿A quién estás obedeciendo? ¿De quién eres esclavo nuevamente? Porque eso lo hacías en el pasado, en tu vida pasada, en el hombre viejo. Y ya el hombre viejo ha muerto, debe haber muerto en ti, porque estás bajo la gracia de la justicia. Fuiste salvo o eres salvo por la gracia, redimido por la gracia de la justicia. En justicia, en fe, en esperanza. ¿En quién? En Cristo Jesús. Cuando nosotros se nos abren puertas, nos reciben. Comentaba mi hermano que hasta personas que parecen difíciles de tratar, que son aparentemente unos leones, unos tigres para acercárseles, pero los que llevan la gracia se le acercan con un espíritu de humildad y de mansedumbre, pero con autoridad y con poder de palabra,
con poder de espíritu, ellos caen derrotados. Oye, y aunque rechacen y aunque ellos intenten defenderse, ellos ceden, porque hay una fuerza espiritual, que es la gracia de Cristo, el Espíritu de Cristo en ti. Entonces todo aquel que es llamado al reino es porque ha hallado gracia delante de los ojos del Señor. ¿Quién los estorbó? ¿Quién los sacó de la gracia? De la gracia habéis caído. Y Pablo le dice, bueno, y entonces usted estaba en el Espíritu, usted hacía las cosas del Espíritu, no lo dominaba la obra de la carne, sino lo dominaba la gracia en Cristo Jesús, la gracia de justicia. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Quién fue? Ahí se supone y se sabe que hay uno que influye, hay alguien que influye en nuestras vidas a través de las aflicciones que vienen en nuestras vidas. Porque cuando el Señor te pasa por un proceso de una aflicción, el enemigo aprovecha y te mete ideas en la cabeza. Te mete ideas, te dice que te han abandonado, que Cristo no está contigo, que el Evangelio es puro cuento. Y Él trata de sacarte de la gracia. Y muchos cedemos a eso. Muchos cedemos. En momentos de dificultad, en momentos cuando estamos atribulados, cedemos a eso. Sí, es verdad, cuando yo estaba afuera, vivía mejor. Ahora que entré aquí, ahora que estoy bajo la gracia, estoy peor. ¿Qué gracia es esta? Entonces vuelvo hacia la ley del pecado. Vuelvo a la ley del pecado y vuelvo a ser esclavo del pecado, a la ley de muerte. Entonces nosotros debemos cuidar, debemos entender que nosotros estamos viviendo en el Espíritu bajo la ley, bajo la gracia de justicia. Que Cristo, que el Dios de lo alto, nos trata con justicia. Y si nosotros hemos errado, nuestra justa paga tendremos, nuestra corrección, nuestra exhortación, nuestra reprensión tendremos en justicia. Pero si nosotros obramos de la manera correcta, dice la Escritura, que tendremos vida y vida en abundancia, que estaremos bajo el favor del Señor. Y estar bajo el favor del Señor es estar en bendición. Una bendición que muchos no entienden, porque la bendición que entendemos es la prosperidad, la del dinero. Y muchos no entendemos la prosperidad, que es espiritual, en el nombre de Jesús. El proverbio del día se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 8, en el versículo 14. Dice de la siguiente manera: conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia y mío es el poder. Tiene que estar bajo la gracia del Señor para que esto funcione. Debemos estar, para que el poder sea nuestro, como el Señor Jesucristo lo dijo, no salgan de la ciudad de Galilea hasta que no sean investidos de poder de lo alto. ¿Verdad? La gracia iba a ser derramada, el Espíritu de Dios iba a ser derramado sobre los apóstoles en el poder, en justicia, para que usaran el poder de Dios en justicia, a través de la oración, de la intercesión, a través del clamor, a través de la autoridad que se le dio a los apóstoles. Dice la Escritura que Cristo le dio a su iglesia toda autoridad en gracia, en justicia. Entonces los cristianos tienen toda autoridad sobre que ni el aire ni las puertas del infierno prevalecerán contra él. Fíjense algo, cuando alguien en medio de su oración, en medio de su clamor, el Señor lo lleva a decirle esto al enemigo: a mí se me dio autoridad sobre ti, así que yo voy a ejercerla. Cuando el cristiano realmente entiende lo que es la gracia en él, el enemigo tiene que irse, porque sabe que lo que se va a desatar ahí es el poder de Dios. El poder de Dios que se va a desatar. Pero mientras el cristiano se mantenga engañado, lo mantengan engañado, el cristiano no va a poder ejercer en justicia la gracia del Señor y no va a poder desarrollar el poder de Dios. ¿Por qué? Porque él no cree que él lo tiene. Él no cree que él tiene el poder de Dios.
Él no cree que él fue investido con poder. Y por eso vemos nuestros hermanos, muchísimos de nuestros hermanos, oye, que andan más perdidos que el hijo de Lisbeth. Andan perdidos dentro del Evangelio. Y ellos dicen, porque comentan, porque yo lo he oído, o dicen, no hermano, es que ese hermano tiene unción, yo no tengo. Pero hermano, pero es que si el mismo espíritu que él tiene lo tienes tú. La diferencia es que él ha entendido que él está en la gracia de justicia y tú no has entendido eso. Y vamos a probarlo. Vámonos al libro de Romanos, al capítulo 6. Vámonos al libro de Romanos, al capítulo 6. Al versículo 15. Vámonos, Romanos 6, 15. Fíjense lo que dice. ¿Qué pues? Hace una pregunta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Hace otra pregunta. Dice, en ninguna manera. Y aquí vamos a detenernos porque aquí hay algo que está afectando a la iglesia. En muchísimas de las congregaciones se enseña, hermano, usted fue libre. Ya usted no tiene que estar sujeto a nadie que no esté en Cristo. Pero aquí dice que esto no es así. Esto dice que esto no es así, porque se está bajo la gracia de justicia, y en justicia tú tienes que obedecer a tus autoridades que tú tengas, sean conversos o sean inconversos. La gracia de justicia no se te dio para que tú fueras desobediente, sino para que fueras obediente. Entonces, en el poder que ejerce la gracia está que el enemigo se sujete a ti. Cuando tú obedeces la gracia, cuando tú en el poder de la justicia de la gracia en Cristo Jesús, tú eres obediente. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice. No hagas eso. ¿No sabes que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea para obediencia, para justicia? Fíjense. Cuando usted obedece al enemigo, eres esclavo de él. Pero cuando obedeces a Cristo, eres esclavo de Cristo. Eres esclavo de justicia, dice la Escritura. O para muerte o para justicia. En la gracia, ¿por qué? Porque en la ley del pecado, quien domina es la oscuridad y las tinieblas. Y en la ley de la gracia, que es justicia, domina Cristo, el Espíritu. Entonces tú tienes que entender que no puedes vivir en medio de las dos aguas. No puedes vivir, nadie puede vivir allí. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina el cual fuiste entregado. Obedeces de corazón a la doctrina que se te enseñó en Cristo Jesús, la cual son las buenas nuevas de salvación. Estás en gracia, estás bajo la buena doctrina de Cristo. Y libertado del pecado, viniste a ser siervo de justicia. Fíjense, cuando Cristo muere por ti en la cruz del Calvario y te liberta del pecado, cuando tú te entregas a Cristo, que renuncias a la muerte, renuncias al mundo, te haces siervo de qué? ¿De injusticia o de justicia? Dice que eres siervo de justicia por la gracia de Cristo Jesús. Entonces yo no entiendo en este tiempo cómo muchísimos hermanos odian a sus otros hermanos, son rencorosos, ofensivos. Son personas que aparentemente están sirviendo a Dios, pero por sus hechos lo niegan. Han caído de la gracia y no se dan cuenta. Están sirviendo a la ley del pecado que todavía mora en ellos. Porque la ley del pecado te lleva a odiar, te lleva a ser chismoso, te lleva a levantar falsos testimonios, te lleva a tener enemistades, te lleva a creerte más santo que otro. Esa es la ley del pecado. Pero la ley de Cristo, la ley de justicia, por gracia, te dice que somos iguales delante de los ojos de Dios. Tu hermano y tú son iguales. Y a él se le dio la salvación por el Espíritu y a ti se te dio de igual manera. A él se le dio la oportunidad de orar y a ti también.
Que uno obedezca más que otro, allí es donde está el detalle. Y nuestro hermano Wilfredo, 11 comentarios. Amén, hermano. Ciertamente así, muchas veces nosotros no logramos entender estas cosas. ¿Pero por qué? Porque no escudriñamos la Escritura, porque no leemos la Escritura. El Señor nos aconseja que escudriñemos la Escritura porque ahí os parece que está la vida eterna. Y ciertamente es así. Cuando nosotros leemos la Escritura, el Espíritu de Dios nos revela, nos guía, nos lleva y nos muestra, nos enseña la verdad. Y ahí nosotros podemos entender el misterio que está en la Escritura porque nos es revelada a través del Espíritu de Dios. Y cuando eso sucede, entonces ahí nosotros empezamos a hacer la voluntad del Señor y la gracia de Dios viene a morar en nuestra vida. Entendiendo con esto que debemos nosotros leer y buscar la presencia del Señor a través de la Escritura, leerla y aplicarla a nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra forma de ser, de actuar. Todo esto complementa para que la gracia del Señor esté con nosotros, nuestra buena forma de actuar, nuestro buen testimonio delante de las comunidades, delante de los vecinos y sobre todo traer el poder de Dios aquí a la tierra, que las personas sean sanas, que las personas sean restauradas, que cuando tú le hables a la persona ella pueda entender y todo lo que le haya bloqueado la mente a esta persona pueda ser deshecho en el mundo espiritual en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque tú llevas la gracia, porque tú tienes la gracia y el poder de Dios está contigo. Y la gracia de Dios es la que pudre, la que rompe, la que destruye todo yugo, toda atadura, toda trampa del enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Ciertamente es así. Vamos a leer aquí en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 21. Dice, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí está la gracia del Señor. Muchas veces nosotros nos sentimos tristes porque no tenemos comida en nuestro hogar. Vamos a hablar de la comida, que es algo que ha golpeado muchísimo a los cristianos en este último tiempo aquí en Venezuela. Muchas veces nosotros cuando no tenemos, nos sentimos afligidos, nos sentimos tristes, porque no tenemos alimento. Pero nos olvidamos también que tenemos un Padre en los cielos que es proveedor, que tiene todas las cosas aquí en la tierra y que la gracia de Él puede arroparnos para nosotros ser bendecidos. Se nos olvidan todas estas cosas y nos centramos en un pensamiento entenebrecido por el enemigo. Y ahí es donde el enemigo entenebrece nuestro entendimiento, para que no nos resplandezca la luz del Evangelio, para que no pensemos que tenemos que pedirle al Señor, sino que nos postramos. Esa es una batalla en la cual nosotros nos postramos y nos caemos en el piso y nos quedamos ahí, derrotados. Pero el Señor nos enseña lo contrario. El Señor nos enseña a ser esforzados y valientes en todas las situaciones de nuestra vida. Siempre creer y confiar en el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aquí nosotros vemos cómo el Señor permitió que la gracia de Él estuviera en el pueblo de Él, para que cuando ellos salieran de Egipto no se fueran con las manos vacías, sino que fueran cargados de toda clase de cosas. Entonces así muchas veces nosotros, en la situación en la cual nos encontramos de dificultad, pero la gracia de Dios está con nosotros, y ahí viene la bendición por alguien que el Señor coloca en su pensamiento que venga a traer la bendición. Entonces muchas veces nosotros no podemos entender estas cosas, y por eso es que vemos los comentarios de muchísimos hermanos cristianos quejándose del gobierno, quejándose de la situación, quejándose de tantas cosas, porque han perdido la gracia, han perdido el temor, han perdido la confianza en el Señor, y todas estas cosas vienen a su vida. Nosotros como cristianos debemos de pasar por todas estas cosas, porque nosotros debemos de ser probados. Nuestra fidelidad al Señor debe de ser probada, y nuestra fidelidad al Señor en esta situación debe de ser fuerte. Debe de ser fuerte. Que el Señor pueda ver en nosotros que verdaderamente nosotros hemos pasado esa prueba. Que nosotros hemos pasado esa prueba. Yo en este día conversaba con un hermano porque también tiene esa situación de problema, y yo le explicaba a él muchísimas cosas.
Y yo le decía a él cómo yo superé ese problema. Ahora yo estoy tranquilo. Yo le digo a él, yo estoy tranquilo. Yo a veces tengo comida en la mañana y no sé qué voy a comer en la tarde. Pero estoy tranquilo y estoy confiado porque yo sé que la comida de la tarde ya el Señor la tiene preparada para mí. Y así sucede todo el tiempo, porque yo aprendí a vivir así. Aprendí a tener la confianza en el Señor. Que si yo tengo ahorita y mañana no sé qué voy a comer, el Señor sí sabe. Ya el Señor tiene esa comida de mañana. Hermano, y Dios es bueno. Y así ha sido, desde que aprendí a vivir en fe en el Señor. Y la gracia del Señor no me ha abandonado, no me ha dejado. Porque el Señor sabe cuál es tu confianza para Él. El Señor lo sabe. Por eso es que es necesario que te pases por todas estas cosas. Para que tú logres entender que la gracia la pones Él. Tomando un líder con su comentario. Así es, mi hermano, la gracia del Señor. Efesios 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia es un don de Dios, por fe. Por esta causa somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Mucha gente se gloría. Nosotros hacemos, nosotros damos, nosotros fuimos, nosotros levantamos, nosotros aquello, por obra. El Señor nos va a recompensar porque nosotros hicimos esto. Bueno, tienes tu recompensa en la tierra nada más, no en los cielos, ¿verdad? Entonces, las personas que trabajan por recompensa no trabajan por el reino. Y ese es el evangelio que se predica ahorita. Mi hermano, si usted da 100, el Señor le va a dar 500. Si usted da 1000, el Señor le va a dar 5000. Y así sucesivamente. Y le ponen números y cifras. Y le ponen al Señor cuota de la que le tienen que dar a la persona. Si usted da 500, el Señor le va a dar 1000. O sea, ya le están ordenando al Señor que tiene que darle 1000. Esa es una doctrina de hombre. Ya se han caído de la gracia. Y eso lo vamos a comprobar. Eso lo vamos a comprobar. ¿Por qué? Porque cuando las personas están en autoridad, es fácil salirse de la gracia. Cuando las personas están en fama y están manejando multitudes, es fácil salirse de la gracia. Vámonos al libro de Ezequiel. Vamos a comprobar esto. Ezequiel, el poder de la gracia, en el capítulo 28. En el capítulo 28, Ezequiel 28, en el versículo 14. Vámonos para Ezequiel 28, 14. Fíjense a alguien que está en fama, en autoridad. Le dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Fíjense. Dios levanta a mucha gente y los pone en autoridad, los pone en lugares que muchísima gente quisiera estar. Pero entra algo en ellos que entra la maldad, la codicia en ellos, porque aquí le está hablando al enemigo. Dice que la codició el puesto de Dios, codició el trono del Señor, pero era hermoso, era famoso, era alguien que gobernaba, era alguien que estaba al cuidado de mucha gente, de muchas almas. Y caíste de la gracia y no te das cuenta. Ahora has sido desechado, pero tú no te das cuenta, pero tú estás actuando, porque el que está actuando en ti te sostiene esa malicia en ti, sostiene la malicia en ti, y tú sigues actuando de la misma manera. Estás sirviendo al pecado, sigues y repites las mismas cosas.
porque te dan resultados, pero has caído de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque es fácil cuando estamos en posiciones, cuando tenemos fama y prosperidad, es fácil caerse de la gracia. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos lo que sea para mantenernos allí, así como hizo el enemigo, que hizo lo que sea, lo que estaba a su alcance para llegar al trono de Dios, y por eso fue echado. Entonces podemos comprobar que de quien está en gracia, el que está en autoridad y poder, tiene que cuidarse más del que no está en autoridad y en poder. El poder de la gracia. El poder de la gracia. Y la gracia revela. La gracia trae revelación. Porque cuando estás en gracia, el Señor te revela las cosas. Y nos vamos al libro de Éxodo, capítulo 33. Éxodo 33, versículo 13. Dice pues: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos, y mire a esta gente, y mira que esta gente es el pueblo tuyo. Fíjate, un pastor de una congregación le puede hablar al Señor en oración y decirle: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca, y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Mira que lo que me has enviado son tus almas. Revélame el camino correcto, dame la dirección correcta para yo llevar tu remanente por sendero de justicia. Enseñarle que estamos en gracia, en justicia, y que nuestra actitud, nuestro comportamiento debe ser el adecuado, el correcto, apartado del mal, temeroso de Dios, en justicia. Que nuestro fin no es enriquecernos, que el Evangelio no puede ser utilizado para enriquecer, sino que la provisión y la bendición espiritual viene de lo alto para sanidad y para salvación. Fíjense algo: cuando una riqueza pierde al ser humano, entonces no vino para hacerte bien, vino para hacerte perder. Entonces, generalmente la riqueza que el hombre obtiene en este mundo, inconversos o conversos, hacen perder a las personas, los hacen salir de la gracia. Porque aún el inconverso que practica justicia, el Señor lo bendice. El que practica justicia, aún siendo inconverso, el Señor le da oportunidad para que él entre en el camino del Señor, y esas fortunas, esas riquezas que Él les ha dado, las utilice de buena manera, porque así está escrito en la Escritura. Le da un consejo a los ricos. Le dice a los ricos de este tiempo que utilicen su riqueza para hacerle bien al pobre, al necesitado, porque ellos le han dado ese don, esa gracia de tener dinero. Y en este tiempo, la doctrina de la prosperidad monetaria, esa doctrina, para sustentarla, para que la gente la crea, para que la gente esté atontada en esta doctrina, tiene la persona que salirse de la conducta del Señor, de la gracia. Porque usted no le puede decir a una persona: mira, está malo hacer rifa, porque esa es la doctrina del mundo, y usted la ha asumido, y la gente, usted lo acostumbra a eso. Y le voy a decir algo más: si usted hace una reunión en su casa, recójame las ofrendas y tráiganme. O sea, todo está basado, esta doctrina, en el dinero. La iglesia, la Biblia la llama la iglesia de la Odisea. Escrito está de esa manera, que es la iglesia de la fama, la iglesia de las riquezas físicas, pero el Señor le dice que son pobres, miserables, y que compren de Él para que hagan riqueza, que se dejen de eso, que se aparten de esas cosas, porque están bajo la gracia y justicia. Es justo que si usted tiene 500 miembros, usted cree que usted tiene el reino de Dios tomado para usted. Eso no es justo. Usted le diga eso a las personas, que el Señor lo va a prosperar y lo va a hacer multimillonario.
Resulta que quien se está haciendo millonario es usted, con esa mentira que usted le mete a la gente. Y usted, para sustentar eso, usted tiene que seguir alentando al pecado, alentando las cosas que no se deben hacer. Pero si usted alienta, fíjese que un aliento a las personas. Cuando Pablo y Bernabé fueron echados a pedrada de Grecia, fueron sacados para afuera, de fuera del pueblo y tirados como muertos. La Escritura dice que ellos se levantaron, se levantó y se fue a alentar, a darle aliento a los creyentes en otra ciudad. Entonces nosotros necesitamos palabras de aliento cuando, aún estando nosotros abatidos, nosotros necesitamos alentar a otros y que nos alienten a través del Evangelio con buenas palabras, con buenos consejos, con la esperanza de Cristo Jesús, y recordarle a los hermanos: mire, hermano, usted está bajo la gracia de la justicia en Cristo Jesús. Levántese, no haga eso, deje de hacer esas cosas malas, porque usted está bajo la gracia de la justicia, usted no está bajo la ley del pecado. Usted tiene que alentarlo, usted tiene que decirle a esa persona que el reino de justicia no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Justicia en gracia. Nuestro hermano Alfredo con su comentario. Así es, mi hermano. Justicia en gracia. Cuando nosotros tenemos la gracia, entonces practicamos la justicia. Cuando practicamos la justicia, entonces nos ganamos las almas para Jesucristo. ¿Ah? ¿Qué les parece esto? Cuando la gracia está en nosotros, nosotros practicamos la justicia. Entonces esto nos lleva a que nosotros nos ganemos las almas para Jesucristo con nuestro testimonio. Y el reino de los cielos, entonces, está contento porque estamos llevando almas al reino de los cielos. Entonces, hoy nosotros podemos ver cómo nosotros, en vez de ganar almas, por la gracia que el Señor ha depositado en nosotros, entonces somos todo lo contrario. Todo lo contrario. Pregúntate, tú que estás escuchando la radio, si eres cristiano, ¿cuántas almas has ganado para Cristo solamente con tu testimonio? Sin predicar, solamente con tu testimonio de que eres cristiano. ¿Cuántas personas han llegado al Evangelio porque han visto tu conducta como cristiano? ¿Cuántas almas han llegado porque tú has dado un buen testimonio en tu comunidad, con tus vecinos? Que las personas reconozcan al Señor a través de ti, que las personas puedan decir: este hombre verdaderamente es un hombre o una mujer de Dios, porque siempre está en las cosas del Señor, siempre anda practicando la justicia, siempre anda haciendo las cosas bien. Nunca en la vida lo hemos visto haciendo algo malo fuera de las cosas del Señor. Yo, como ese cristiano que yo quiero ser. Entonces las personas primero te van a ver a ti para llegar al Evangelio, porque las personas dicen: como ese cristiano, yo prefiero quedarme en el mundo y seguir siendo mundano. Porque por nuestro testimonio, por nuestra conducta, entonces nosotros vamos a atraer a las personas a los caminos del Señor, o las vamos a alejar de los caminos del Señor. Y cuando nosotros alejamos a las personas del camino del Señor, entonces la gracia del Señor no está en nosotros. Porque la gracia atrae, la gracia no rechaza. La gracia atrae, la gracia bendice, la gracia expande, la gracia convence. La gracia convence. Porque ya no eres tú, sino la gracia que está en ti. Es la que hace todas las cosas. Y si es la gracia que está en ti la que hace todas las cosas, entonces el reino de los cielos ha llegado a tu vida. El reino de los cielos ha llegado a tu casa. El reino de los cielos ha llegado a tu comunidad. El reino de los cielos ha llegado a tu vecino a través de ti. Vamos a leer aquí en el libro de Esther, en el capítulo 5, versículo 2. Dice, y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Ahí está la gracia. Cuando la gracia del Señor está en nosotros, las personas van a decir: este es el hombre que yo necesito, este
para que trabaje a mi lado, para que esté al frente de tal cosa. Esa es la gracia. Pero esa gracia que el Señor ha puesto en ti, entonces tú tienes que aprovecharla para expandir el reino de Dios. Tienes que aprovechar la gracia que el Señor te ha dado para expandir el reino de Dios. Porque así como el Señor te dio la gracia para bendecir, entonces tú tienes que bendecir a las personas, porque da de gracia lo que recibiste por gracia. Si has recibido la vida eterna, si has recibido la bendición del Señor a través de la gracia, entonces por gracia, por amor, por misericordia, así como Dios hizo contigo, entonces hazlo tú también por las personas que están a tu alrededor, las que están en tu entorno, en tu trabajo. Hay personas que son cristianos, y yo conocí muchísimas, y están montados y ellos ni hablan del evangelio, ni nada, ni siquiera la gente sabe que son cristianos. Ni siquiera saben que son cristianos. Yo estuve años trabajando con un hombre y me enteré que era cristiano ya lo último cuando ya íbamos a salir de la empresa. Ese hombre nunca hablaba, nunca decía nada de Cristo. Y una vez nos enteramos que el hombre era cristiano. Entonces la gracia te hace hablar del Señor, porque el mismo Espíritu de Dios está en ti. Hay una alegría en ti. Hay un sentir que tú quieres expresar, lo que tú quieres hablar, que tú quieres decir. Que tú quieres hablar de las cosas del Señor. Cuando la gracia del Señor está en ti, entonces tú quieres contagiar a las personas con eso. Bendito sea el nombre del Señor. No hace mucho me hizo una muchacha cristiana que tenía la gracia del Señor y yo la vi, estuvo predicando y yo me quedé observando y yo dije, esta muchacha tiene la gracia del Señor, que Dios la bendiga. Esa alegría, ese gozo, ese brillo en los ojos que provoca la gracia del Señor en nosotros los cristianos. Ahora tú ves a los cristianos de este tiempo, muchos, tú los ves con la cabeza gacha, los ves pensativos, los ves enluchados, preocupados. La gracia del Señor no está en ellos, está en un espíritu de preocupación, un espíritu de tristeza, otro espíritu que no es el espíritu de Dios. Entonces el poder de la gracia se ejerce cuando empiezas tú a buscar y a cumplir con el Señor. ¿Por qué creen ustedes que la gracia del Señor estuvo con estos hombres grandes de la Biblia? Estos hombres grandes de la Biblia eran fieles a Dios, hacían la voluntad del Señor y Dios ponía su gracia en ellos, porque ellos confiaban en el Señor, esperaban en el Señor, actuaban en el Señor. Y entonces el Señor actuaba en ellos. Ellos se preocupaban por las cosas del Señor y el Señor se preocupaba por las de ellos y los bendecía grandemente. Entonces nosotros en este tiempo no nos preocupamos mucho por las cosas del Señor, más por las cosas de nosotros personales que por las cosas del Señor. Y esto está pasando actualmente. Está pasando actualmente. Hemos perdido la gracia. El poder de la gracia que debería estar en nosotros ahora no está. Entonces estamos viviendo un evangelio, como dicen por ahí, light, frío. No tenemos que sentir ese amor por las personas, por las almas. Debemos de reflexionar en estas cosas, que la gracia y la misericordia de Dios esté en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, pide dos comentarios. Así es, mi hermano. El poder y la gracia. Buen comentario que usted hace. ¿Cuántas personas han ganado para Cristo? ¿Cuántos años tiene sirviendo al Señor y cuántas almas ha ganado? Por tu testimonio o por tu predicación. Por tu testimonio quizás acerques al Evangelio a muchos, pero por tu predicación, yo he oído personas decir, oye, esa persona predica, oye, y te llega la predicación, te golpea adentro, llega para dentro de ti. Entonces, muchísimos cristianos, las iglesias no crecen porque ellos no ganan alma. Porque, aunque la Escritura dice que Dios añade a lo que ha de ser salvo, a las congregaciones, a su iglesia, pero justamente cuando tú estás lleno de la gracia del Señor en justicia y vas a predicarle a unas personas inconversas, que están reunidos en algún lugar, o vas a predicar y ese día que tú predicaste se convirtieron 10, 8, 20, 5, 1 que has ganado para el Señor,
entonces tú llevas fruto, y en la Escritura lo vamos a comprobar. Vámonos al libro de Juan, al capítulo 15, en el versículo 16. Dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he dado para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo se los dé. Se los dé. El Padre les dé todo lo que pidan. Lo que yo le he dado a ustedes es para que ustedes lleven fruto, fíjense. La gracia del Señor Jesucristo es para que usted lleve fruto, para que usted dé fruto, y el fruto permanezca en usted. Sabiduría, inteligencia, bondad, mansedumbre. Eso primeramente permanezca en usted. Luego usted lo comparte, lo da, lo enseña, gana alma. Y que estas personas, si usted las enseña bien, ellos también permanezcan en el Señor, no se aparten. Cuando las personas tienden a apartarse del Señor, hay una debilidad en la enseñanza, y vamos a comprobarlo. Fíjense que cuando nosotros entramos al colegio, o estamos en el colegio, o en los liceos, o en la universidad, ahí entran muchas personas como usted, cuando pequeño, cuando joven, cuando adulto. En las tres etapas entran muchos estudiantes como usted. Y hay unos estudiantes que como que no les interesara llegar al final por sus debilidades. El maestro, muchos maestros, muchos profesores se esmeran en que sus alumnos salgan todos aprobados, y hacen lo posible. A esos alumnos que están retrasados, a eso los llevan a estudios especiales, le dan clases aparte, los llevan, le dan consejos, hablan con los representantes. ¿Por qué? Porque esos profesores, esos maestros no quieren tener alumnos reprobados en su aula. Pero hay otros que no les interesa. Si es reprobado, es reprobado. Y como que se gozaran cuando reproban a alguien. Pero el buen maestro no quiere que nadie se le quede allí. Y quiere entregar unos alumnos que mañana, el día de mañana, van a decir: oye, ese maestro que nosotros tuvimos se esmeró y nos enseñó. Dar el buen testimonio. En este tiempo, eso no pasa en la congregación. Eso no pasa. ¿Por qué? Porque hay una división interna de los que dan y de los que no dan, de los que más diezman y los que menos diezman, de los que más hacen ofrenda, ¿verdad? Entonces son apartados, muchos son apartados y muchos son beneficiados por amiguismo, por compañerismo, y hacen acepción de personas. Pero cuando el que está enseñando, el que está encargado, que está bajo la gracia de Dios, enseña lo que es la justicia, toda esa gente que le enseñe, todos, en el día de mañana, donde ellos estén, ellos van a dar buen testimonio de este hombre. No vale, nosotros teníamos un pastor muy bueno. ¿Por qué? Porque nos enseñó a estar bajo la gracia, en justicia, en Cristo Jesús. Entonces eso hay que enseñarlo. No enseñar que las personas deben, no te sujetes a tu marido si es inconverso. Eso es algo que no es bíblico. No te sujetes a fulano porque eso no es bíblico. Saca de la gracia a estas personas, y por ignorancia entonces se van a obedecer a la ley del pecado, porque crecen con eso y enseñan eso, y todas las personas que van enseñando los van colocando bajo la ley del pecado, de la desobediencia. Entonces nosotros como enseñadores y como cuidadores tenemos que tener mucho cuidado a la hora de enseñar, y enseñar la doctrina de Jesucristo, que es bajo la gracia de justicia. Es justo que usted obedezca, es justo que usted se sujete a la ley de Dios, es justo que usted se mantenga firme en el camino, es justo que usted crea que su proveedor le va a proveer en el tiempo que tiene el Señor para proveerle. Porque voy a comprobarlo también bíblicamente hablando. Cuando el ángel de Jehová se le aparece a Abraham, la primera vez le dice: sal de tu parentela, porque te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel.
te voy a dar una nación, te voy a dar un hijo. Vean todo lo que le dice. Pero al pasar el tiempo, cuando Abraham ya tenía 99 años y Sara 90, se le aparece en el estanque de Mamre, se le aparece el ángel de Jehová y le dice: mira, para el año que viene, para esta misma fecha. Oye, Abraham dijo: bueno, ¿hasta cuándo voy a esperar? Pues tiene bastante años esperando, bastante tiempo, pasado por procesos terribles. Y le dice, personalmente, le dice: el año que viene, para esta misma fecha, tu mujer tendrá el hijo que te prometí. Y la nación que te prometí va a nacer esa nación en justicia. Estaba bajo la gracia. Abraham estaba bajo la gracia del Señor. Cuando Abraham no miente, sino que le dice a Faraón, le dice cuando llega a la tierra que Sara es su hermana, y el Señor enfermó al hombre que quería, al rey que quería acostarse con su mujer, tomarla por esposa. Está bajo la gracia. Usted lee la historia de Abraham. La historia de Abraham está bajo la gracia del Señor. Cuando él le va a ofrecer a su hijo en sacrificio, está bajo la gracia, estaba bajo una prueba de fuego. Una prueba de fuego. Y Abraham superó la prueba de fuego. Entonces, quizás usted en este tiempo, usted tenga que sacrificar a un hijo suyo, tenga que hacerlo como un sacrificio no de muerte. Tenga que apartarlo, tenga que quitarlo del lugar, tenga usted que dejar un trabajo, tenga usted que dejar algo que usted ama, tenga que dejarlo, y usted tenga que hacer esa decisión en justicia, bajo la gracia del Señor. Pero dice la Escritura que Jesucristo dijo que el que hiciera eso sería recompensado 100 veces en la tierra y en la vida venidera de los cielos también. Entonces nosotros no podemos entender esa parte, que cuando nosotros tenemos que desprendernos en justicia de algo que nos molesta, que nos distrae, que nos aparta, que nos saca de la gracia del Señor, cuando nosotros debemos hacerlo, que entendemos eso, entonces lo hacemos. Y lo hacemos en alegría, en gozo, en paz, en benignidad, reconociendo que el Señor es el único que puede restaurar las cosas. El Señor puede restaurar lo que nosotros dejemos. Y fíjense algo, Jesucristo dejó la vida. Dios, yo tengo el poder para dejarla y para volverla a tomar. Y el Señor le restauró la vida a Cristo y le dio el poder y lo sentó en el trono de gloria. Jesucristo también lo dijo y lo ofreció a sus discípulos y a través de sus discípulos hasta este momento, hasta este tiempo. Dijo: en el trono que yo me siento también ustedes se van a sentar. Como promesa, manténganse bajo la gracia, bajo tiempo del perdón en justicia. Es justo que tú perdones, que tú te saques todo eso del corazón y te liberes de eso, y que la ley del pecado ya no gobierne tu corazón, tu actitud. Es justo en justicia, para que tu vida sea una vida en paz, en gozo. Entonces eso es lo que nosotros no entendemos de la gracia del Señor. Estamos en este lugar porque hallamos gracia, nos abre una puerta, podemos transmitir el Evangelio, podemos llevar las buenas nuevas de salvación. Usted está recibiendo en gracia porque nadie le está cobrando para usted recibir una enseñanza. Usted puede llenarse y enseñar a otros de la misma manera. Quizá lo que están dando la enseñanza tienen que pagar para dar la enseñanza. Fíjense, no cobran, pagan para dar la enseñanza. Pero usted la está recibiendo de gratis. Gratis la recibe. Por gracia del Señor Cristo, de su justicia.
Hemos llegado al final del programa. Me acompañó mi hermano Wilfredo Bermúdez, evangelista, nuestra hermana María en la mensajería, nuestro hermano Rick Bueno en los controles, y quien les habla, el profeta Euclides La Rosa. Les invitamos para el día viernes a las 8 de la mañana a una cita en Casa con Jesús por Luz 88.5 FM Guayana. Les bendecimos. No se salgan de la gracia. Manténgase en la gracia de justicia en Cristo Jesús. Medite. Si usted no está cumpliendo con las normativas bíblicas, comience a cumplirlas. Arrepiéntase, pídale perdón al Señor, diga al Señor, yo quiero estar bajo tu gracia, porque si yo he hallado gracia en tus ojos es porque estoy en el Evangelio y he hallado gracia, me has llamado entre muchos a predicar tu palabra, a llevar las buenas nuevas de salvación. Encamíname por sendero de justicia, por camino de rectitud. Entonces, Señor, yo podré disfrutar de las bondades del reino de los cielos. Les bendecimos. ¡Chao!